Qué rico, aquí estamos otra vez en Comunidad en Casa. Estoy muy animado a estar aquí con ustedes y yo sé que pues este ha llegado a ser un tiempo donde intercambiamos conceptos y ideas que siento que el Espíritu Santo está impartiendo para nuestra congregación. Nos damos mucho gusto que estás asistiendo aquí regularmente en Comunidad en Casa y te esperemos en la celebración de domingo en la mañana o en la tarde. Bendiciones. Hoy quiero que veas aquí en mi mesa hay una tabla de ajedrez. Y pues ajedrez pues siempre supuestamente es el juego de los reyes, ¿verdad? Y lo que tú debes de entender, aunque no entiendes, pero la verdad es tu vida es muy similar como este juego de ajedrez. Sino que la persona con quien tú estás jugando es más listo que ti, es más bello que ti y es más fuerte que ti. Y esto es lo que queremos comenzar a practicar aquí un ratito en esta noche. ¿Verdad? Cuando yo era joven, yo me metí en muchas cosas y parecía que mi vida estaba un poco encantado, en el sentido de que hacía cosas muy riesgosas y pues no tenía que pagar el precio, o como que salía libre y sin problemas muchas veces. Y llegaba un punto cuando me entregué a Cristo, ¿verdad? Que yo me di cuenta que Dios me estaba teniendo misericordia. Porque cuando comenzaba a ver las cosas, yo veía que realmente es como si estuviera jugando ajedrez con el diablo mismo. La Biblia, fíjese muy bien lo que estoy diciendo, nos dice que el enemigo, estoy hablando de los pasajes de Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, nos dice que hubo un ser celestial que fue creado, que fue el ser más inteligente o sabio que Dios había creado. Era el ser más bello que Dios había creado y más poderoso. Y antes que este ser pecó se llamaba Lucifero, ¿verdad? O Lucero. Entonces, hoy le conocemos como el diablo, como Satanás. Y básicamente lo que sucede es, lo que necesitas entender es que él era el más inteligente de la creación, el más bello de la creación y lo más poderoso de la creación, con la excepción de Dios mismo. Y él, pues realmente cuando cayó, la Biblia nos indica en estos dos pasajes que hubo un momento que pecado estaba hallado dentro de este querubín, que era el más importante, ¿verdad? Que pecado fue hallado en él. Y cuando este sucedió, ¿verdad? Como que él inició una rebelión que está contra de Dios y su creación, cual tocaremos más en otras pláticas. Pero lo que quiero que entienda en esta noche y lo que yo llegaba a entender, el enemigo me dejaba pensar que yo estuve ganando en el juego, pero la verdad no estuve ganando. Nada más me dejaba pensar que yo era muy listo, me dejaba pensar que era muy inteligente, que era muy sabio, ¿verdad? Hasta que en ocasiones mis amigos digo, no, pues tú estás muy listo, mi hermano, ¿verdad? Pero antes que conocía al Señor, o lo que quiero que sepas, me dejaba pensar que estuve ganando. Él es más bello en el sentido, no importa, siempre hay algo que es más atractivo que Él te puede presentar de lo que está sucediendo en su vida al momento. Él es más poderoso en el sentido, no importa la cantidad de influencia o poder que tú tienes, el enemigo tiene más. Imagínate jugando ajedrez con alguien quien es más poderoso, alguien quien es más inteligente y alguien quien es más bello o hermoso, siempre puede presentar una perspectiva que te trae para meterse por otro lado. Entonces, y lo que él hace es, él te deja pensar que tú estás ganando hasta que te das cuenta en los últimos 2 o 3 cambios o movidos que tú estás realmente en una esquina y está por decir jaque mate. Y este realmente es lo que sucedió a mí. Yo me di cuenta
¿verdad? Que solo Dios era más sabio que el enemigo o inteligente. Yo me di cuenta que solo Dios es más bello y hermoso, ¿verdad?, que el enemigo. Y yo me di cuenta que solo Dios era más poderoso o fuerte que el enemigo. Entonces, en aquella época de mi vida, cuando estuve comenzando a caminar con el Señor, pues realmente yo hice un cambio muy, muy radical, ¿verdad? Y yo recomiendo que usted haga este mismo tipo de cambio en su vida también. Yo entendí que precisamente este era un enemigo que era inganable, o yo no podía ganarlo en ninguno de mis esfuerzos. Pero lo que sí entendí es que él me permitía pensar que yo estuve ganando, ¿verdad? Y me permitía pensar que estuve ganando, que finalmente las cosas iban a salir bien, que ya iba a ser rico o algo, pero nunca salí así, ¿verdad? Y realmente yo estuve en una trampa. Y esa trampa tenía la meta de... Así es el enemigo. Él no está solo dispuesto a ganarte, pero Él quiere verte sufrir un ratito. Él quiere verte que pierdes todo lo que tienes. Hasta que la Biblia, en Juan capítulo 10, versículo 10, si me siguen ahí, dice, el ladrón, el enemigo, ha venido con una agenda. Y su agenda aquí está: matar, hurtar o robar, matar, hurtar, destruir. ¡Wow! ¿Se me explico? El enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ahora, hay una agenda de maldad, es lo que yo quiero que usted entiende. Yo quiero que usted entienda que maldad existe, pero es más que existe, es una persona, ¿verdad? Y esta persona en la Biblia se llama Satanás o el diablo. Y este enemigo tiene una meta. Él quiere matarte, si no te puede matar, quiere robar todo lo que tú tienes y quiere destruir todo lo que tú tienes y todo lo que tengas, ¿verdad? Y esa es su agenda, y esta es la agenda que sigue, digamos, en el mundo. A la misma vez, dice este mismo versículo, Jesús dice, pero yo he venido para que tengas vida. Y no solo vida, pero vida en abundancia. Ahora, déjame subrayar dos cosas en esta frase. Primera cosa que quiero que entiendas es vida en abundancia. Ahora, la voluntad de Dios es que tú vives arriba de un nivel de los demás, en el sentido, no importa del nivel social donde te hallas. Una vez que tú comienzas a caminar con Cristo, la meta de Dios es que tú vives en un nivel mayor, ¿verdad? Mayor. La segunda cosa que está aquí, ¿verdad? Y esto es lo que hallamos en Juan 1:12, que hemos mencionado: a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos que hijos de Dios. Entonces, esta palabra, yo he venido para que tengas vida. En griego la palabra y vida es la palabra zoe, Z-O-E. Hay muchos niños y niñas ahora que se llaman zoe, porque zoe quiere decir la mismísima vida de Dios, la mismísima vida de Dios, y en abundancia. Entonces Jesús está diciendo, el enemigo tiene una agenda, y esto es una agenda real, es matar, hurtar y destruir. Pero yo tengo una agenda también, y mi agenda es que tú tengas la misma vida de Dios en ti, ¿verdad? Y esta vida que la tengas en abundancia, para que tú básicamente rompes, si me explico, los niveles donde tú has estado en su vida, sea emocional, sea en miedo, sea lo que sea. Este debe de terminar para ti. Ahora, este es muy importante. La tercera cosa que quiero que entiendas en esta lección
es que la Biblia es muy clara que poder satánico siempre ha existido. Podemos volver al libro de Éxodo cuando Moisés está llegando con Faraón y está diciendo, Dios dice, ¿verdad? Suelta mi pueblo, libera mi pueblo para que me puedan servir. Siempre hay un conflicto que el enemigo nunca quiere que tú sirves al Señor. En su rebelión, él quería ser servido. Él quería tomar la adoración que solo Dios merece y corresponde y quería voltearlo a él mismo. Entonces, lo mismo hallamos desde el Antiguo Testamento. El enemigo está queriendo mantener el pueblo de Dios en servidumbre, queriendo matar, hurtar y destruir con ellos. Llega Moisés, ¿verdad? Y dice, Dios dice que libere su pueblo. Dios dice que suelte mi pueblo para que me sirvan. ¿Okay? Entonces, en eso Moisés fue enviado con 3 señales. Primer señal era tomar un vaso de agua y voltearlo o vaciarlo y salía como sangre. Este nos habla de la sangre de la redención. La segunda señal con que fue enviado es tomar su mano y meterlo dentro de su manto, y cuando saque su mano está carcomido con la lepra. Ahora, la lepra siempre simboliza pecado. Y básicamente este pasaje nos está diciendo, ¿verdad? Y que la lepra existe, o el pecado existe, pero después que Moisés sacó su mano leprosa, tomaba su mano, lo metió dentro de su manto otra vez, tremendo simbolismo ahí, primero la sangre, después la lepra, después mete su mano dentro de su manto otra vez y la saque y ahora está limpia. Entonces, segundo señal es poder vencer pecado y vivir vidas que o ya no ser víctimas, pero ya poder vivir en la voluntad de Dios y en el propósito y destino de Dios. Tercer señal que dio Moisés, le dio una vara. Él dijo, toma esta vara y échalo al suelo. Cuando echó su vara al suelo, se convirtió en culebra. Después ahora agarre la culebra por la cola. Entonces agarró la vara por la cola, ¿verdad? La culebra por la cola y volteó otra vez en vara. ¡Wow! Ahora, estos 3 señales fue dado a Moisés para mostrarlos para liberar al pueblo. Y el simbolismo es lo que yo acabo de decirte, muy importante. Okay. Entonces él dice a Faraón, libera mi pueblo, suelta el pueblo de Dios para que le puedan servir. Y Faraón dijo, ¿quién es Dios? Entonces Moisés tomó su vara, lo soltó al pueblo, se convirtió en una culebra, ¿verdad? Entonces en eso Dios respaldó a Moisés y se convirtió en culebra. En eso Faraón llama a sus magos. Llegan los magos y sueltan sus varas también y se convierten en culebras también. Ahora, este es un comentario que la Biblia nunca ha negado la existencia de poder oscura o poder satánica. Okay. Pero en este evento nos muestra algo. La culebra que era la vara de Moisés comió las otras culebras. Existe poder de oscuridad. Existe poder satánico. Lo que hacen en seances o cuando se juntan para llamar a los muertos, la cuija, ¿verdad? Encantos, ¿verdad? Estas son cosas que sí existen en cierta dimensión. Pero como volviendo a nuestro ejemplo de estar jugando, ¿verdad? Ajedrez, si vas a meterse en el mundo espiritual, necesitas meterse solo vía la palabra de Dios, solo vía la belleza de Dios y solo vía el poder de Dios. ¿Lo estoy explicando bien? Entonces, este poder existe. Ahora, yo sería incorrecto como un líder cristiano si no te dijera la verdad. Existe el poder oscuro. Pero lo que vemos en la Biblia y vemos a través de la historia, en los momentos que maldad
ha querido aprovechar y destruir en dimensiones mayores, ¿verdad? Dios siempre está dispuesto a meterse y respaldar su pueblo si claman a Él. Entonces, este es algo importante. Punto siguiente, ¿verdad? La Biblia dice que todo el mundo está bajo el dominio del enemigo. Ahora, lo que queremos entender es, cuando Dios creó el mundo, Él entregó el mundo a Adán. Y literalmente como si firmase un documento, firmó el documento y entregó Dios el dominio de la tierra a Adán. Entonces, y era una entrega legal. Va pasando tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero un día en el jardín de Edén, el enemigo comienza a tentar a Eva, ¿verdad? En esas tentaciones, básicamente, Eva fue engañada y ella desobedeció por engaño. Y después llega su esposo Adán, y su esposo Adán escucha lo que ha sucedido y él voluntariamente coma o peca. Al momento que él peca, él hizo algo legal en hacer caso al enemigo, al serpiente, entregó el dominio de la tierra, ¿verdad?, a Satanás. En este sentido, la ley o el enemigo tiene autoridad sobre los que desobedecen la ley de Dios. Entonces, cuando Adán desobedece, ¿qué sucede? Le entrega toda la tierra, porque la tierra fue puesta bajo el dominio de Adán. ¡Wow! Esa es la razón que cuando Jesús está tentado, en la tentación de Jesús en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, lo que vemos en una de las frases, el enemigo, Satanás, dice a Jesús, ¿verdad? Yo te entregaré, dice que le mostró todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Y dijo, yo te entrego todos estos reinos si postrado me adores, ¿verdad? Y después dice esta frase, porque me han sido entregados a mí. Eso, amigo, eso. Entonces lo que queremos ver, por eso nos dice la Biblia, que todo el mundo está en el poder del maligno. Ok. Bueno. Pero por eso, dice las Escrituras, por eso manifestó, por eso vino el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras de Satanás. Ahora, cuando tú creíste y pediste perdón, Dios te perdonó todos sus pecados. Y te perdonó tanto que te exentó de cualquier cosa, de cualquier efecto legal. O en otras palabras, hoy cuando Dios te ve sin pecado como ve Jesús. O tú tienes el mismo estado que Jesús tiene delante de su Padre, porque Jesús está sin pecado y tú estás sin pecado también. Tú, cuando Jesús murió, realmente Él te representó legalmente y Él murió y tú moriste en Él. Jesús resucitó y tú resucitaste en Él. O en el sentido, muy importante, Jesús está en la muerte y la muerte está queriendo dominar, retener, no resucita, no puede resucitar para nada, pero Jesús está sin pecado como individuo y el enemigo no le puede retener. Entonces, aunque muerte quiere dominar, muy importante, Jesús entró en la muerte, derrotó la muerte, venció la muerte y todas las cosas que producen muerte. Eso, venció la muerte y todas las cosas que producen la muerte. Y resucitó de los muertos. Ahora, y Él nos representó en el sentido, yo no solo, Él quitó mi pecado y murió, pero ahora yo estoy sin pecado como Él, y como Jesús resucita,
pues yo resucito también. Él entró en la muerte, derrotó la muerte, derrotó la muerte. Entonces, esta es la razón que si Jesús resucitó, yo sé, cuando llegue el momento que quito este cuerpo como una camisa que no sirve, pues yo resucito como Él. ¿Por qué? Porque yo estoy en Él, Él me representó. ¿Suena bien lo que estoy diciendo? A los que le recibieron les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahora, el primer rebelde era Satanás, el enemigo. El primer mentiroso era Satanás, el enemigo. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 a 7, déjenme leer estos. 2 de Corintios 10. Está muy rico el café, Pati me lo preparó. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Déjenme leer 3, está muy chido. Aunque andamos en la carne, aunque estamos aquí en cuerpos, no militamos según la carne. Aunque estamos aquí en cuerpos, nuestra milicia, nuestra batalla, no está contra seres humanos. No militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, en tu Biblia, si subrayas en tu Biblia, subrayas esta frase, fortaleza, y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es una fortaleza satánica según la Biblia? ¿Verdad? Porque nos va a decir ahora mismo aquí. Déjame repetir el versículo. Dice, las armas de nuestras milicias, la arma de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, en el poder de la resurrección, en que estamos en la misma condición de Jesús ya, sin pecado nos perdonó. Entonces, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vuelvo a preguntar, ¿qué es una fortaleza? Ahora, la próxima frase nos va a decir qué es una fortaleza satánica. Ok. Entonces, dice aquí, una fortaleza satánica es un argumento. Dice, derribando argumentos, derribando altivez o actitudes altivas, ¿verdad? Y todo argumento y toda altivez que se levante contra ¿qué? El conocimiento de Dios. ¡Wow! ¿Verdad? Que se levante en contra del conocimiento de Dios. En otras palabras, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es cualquier concepto que tú crees que no es según la Biblia. Wow. Una fortaleza es cualquier concepto. Quizá tú crees que tú eres fracaso. Cuidadito, porque tú necesitas ver según la Biblia si tú eres un fracaso o no. Una fortaleza es cualquier concepto que no es conforme al conocimiento de Dios o las Escrituras. Quizá tú piensas, mi abuelo era pobre, mi papá era pobre, pues, y yo voy a ser pobre, no tenía chance de estudiar. Tú necesitas tener mucho cuidado, porque tú necesitas definir las cosas según el conocimiento de Dios y no según tu experiencia o no según lo que nos diga el mundo o el enemigo quien ha inspirado el espíritu o el ambiente que está en el mundo. ¿Lo estoy explicando bien? Por eso yo quiero que entiendas que es un diablo real, ¿verdad? Y donde él puede establecer conceptos erróneos. Ahora, una fortaleza es como un nido, ¿verdad? Y lo que sucede es, si tú tienes un concepto erróneo, si tienes un concepto equivocado, si tienes un concepto antibíblico, este concepto es como un nido. Y lo que sucede es, el enemigo viene, o uno de sus demonios, y como una ave habita este nido, o habita este concepto equivocado.
Por eso hemos dicho Juan capítulo 8, versículo 32, que dice, conoceréis la verdad. ¿Y qué sucede? La verdad os hará libres. Y esto es lo que queremos ver, ¿verdad? La verdad os hará libre. O si puedes entender lo que Dios dice acerca de ti, acerca de Él, acerca de lo que tienes, acerca de lo que debe de hacer, lo que sucede es tú vas derribando este nido y quitando la esencia.